Bueno, compañeras y compañeros, primero agradecer a los organizadores del evento porque nos han invitado a participar en este foro, que como se ha dicho aquí ya es el tercer día de sus actividades. En segundo lugar, la técnica nos ha jugado una mala pasada. Habíamos enviado nuestra ponencia y hoy, cuando tratamos de ponerla en el soporte digital, no va a ser posible presentarla aquí. Y eso tal vez influya en la comunicación que podamos tener ustedes y nosotros. Yo voy a hacer un esfuerzo, es este documento que está aquí, yo voy a hacer un esfuerzo para tratar de decirle en síntesis, apretada, las características o las experiencias del trabajo del movimiento campesino en Cuba. Y qué bien que los haya hecho después que hablaron los compañeros de Venezuela. Los organizadores saben cómo hacer eso. Y también los compañeros de México. Por razones que ustedes conocen, en México o desde México salieron los combatientes que fueron a liberarnos a nosotros en el siglo pasado, allá de Tupán. Y Venezuela es nuestra hermana gemela. Nosotros compartimos con ustedes, los venezolanos, todas las cosas que yo no podría enumerar en una tarde o en una mañana aquí. Compartimos muchas cosas de común, no desde ahora, desde hace mucho tiempo. Entonces, yo voy a hacer un esfuerzo, como les decía, para tratar de resumir esta ponencia que habíamos preparado, no solo yo, sino un grupo de compañeros, y a tratar de ajustarme al tiempo, en la otra situación. Aunque yo no soy conferencista, yo soy campesino, devenido en estudiante de Derecho de la Universidad de La Habana, pero me gradué después del triunfo de la Revolución. O sea que yo soy un abogado de la Revolución Cubana. Gracias. Entonces el lenguaje que voy a utilizar aquí no es un lenguaje de abogado, adentrado en esa tecnología, y no es que tenga nada en contra ellos, ese es su lenguaje, eso es lo que tenemos que hacer. No estoy haciendo un reproche hacia eso, sino voy a utilizar un lenguaje campesino, que es lo que yo soy, es lo que siento. Y le voy a hablar primero de la situación que tenía Cuba antes del triunfo de la Revolución, brevemente. Fíjense, lo que está pasando en América Latina y en el mundo hoy era papel carbón, copia papel carbón de lo que nos ocurría a nosotros en Cuba. Y muy brevemente le voy a hablar de la tenencia de la tierra. ¿Cuál era la estructura de la tenencia de la tierra en Cuba? Década del 30, del 40 y del 50. No me voy a detener en esto, pero sí es bueno que ustedes conozcan cuáles eran las características principales que teníamos. Uno era el latifundio, grandes extensiones de tierra en manos de pocos propietarios. El minifundio, en que los pequeños agricultores no eran dueños de sus tierras, la trabajaban, pero eran arrendatarios, subarrendatarios, aparceros, precaristas, o sea, todas esas calificaciones que podamos darle. Y la menor cantidad de las tierras estaba en manos de los pequeños agricultores. Entonces hay un principio para nosotros de que la tierra es de quien la trabaja. Eso fue lo que hizo la revolución después del triunfo y ahorita me detengo en eso. La otra característica que tenía Cuba era la monoproducción azucarera. O sea, nosotros no éramos un país que dependíamos de la caña de azúcar, básicamente. Pero la caña de azúcar, que se hacía el azúcar allá, y todo el proceso industrial posterior a ese proceso se hacía en los Estados Unidos y en otros países. O sea, nosotros no sabíamos hacer ni los caramelos. Eso fue lo que encontró la revolución al triunfo. Y la otra situación que había de la característica era la propiedad foránea o la propiedad extranjera. Aquí hay una tabla que si se hubiera presentado ahí ustedes la pudieran ver, pero eso no le va a decir mucho. Esa es la realidad de lo que ocurría.
Y yo decía, dice la ponencia, una idea de la penetración del modo de producción capitalista en el campo y la concentración de la tierra en pocas unidades de producción, la tenemos al analizar las distintas frecuencias de áreas por finca, y dice, mientras que el 89,7% de las fincas poseían el 25,3% de la tierra, el 10,3% alcanzaban el 74,77% de la tierra. Ahí está la concentración de la tierra en pocas manos. Y pudiera seguir enumerando ejemplos. Aquí hay unos cuantos que pudiera ponerle. De las 114 fincas, estoy hablando antes del triunfo de la Revolución, que tenían más de 5.000 hectáreas, casi la totalidad pertenecían a latifundios azucareros norteamericanos. Nosotros éramos dependientes de los Estados Unidos totalmente. De ahí viene ese asunto del bloqueo, ese asunto que a veces dicen embargo por ahí. Y no se trata de embargo, se trata de bloqueo, porque trataron de ahogarnos y de matarnos de hambre. La población rural producía el 35% de la renta nacional y solo recibían el 10%. Los campesinos y los obreros agrícolas tenían muy bajos ingresos. Y en el ámbito social, el 46% de los campesinos no sabían leer ni escribir. Analfabetos, no sabían leer ni escribir. El 60,3% vivían en casas de madera, guano y piso de tierra. La mortalidad infantil era de 60 por cada 1.000 nacidos vivos. Esa fue la situación que encontró la revolución al triunfo. Y a toda esta situación había que añadir todos los problemas del desalojo de los campesinos de sus tierras, porque esos grandes latifundios no se conformaban con que tenían grandes extensiones. Le parecía poco ese 74% que teníamos. Lo que querían es desalojar a los campesinos de todo eso. Ahorita hablaba, o hace un ratico, unos momentos, hablaba con la compañera de México y me explicaba ese problema del Tratado de Libre Comercio. Y un compañero de México me mostraba un mapa de cuál es la ubicación que tienen ya de las propiedades de todo tipo. Y van a hacer inversiones del exterior en ese lugar, y llegan allí y le dicen, voy a invertir aquí, y el propietario le dice, no, pero yo no me quiero ir de aquí, pues esta es mi tierra, no, yo no me quiero ir, pues yo lo necesito. ¿Y por qué tiempo? No, por 56 años, por 70, 80, más o menos lo que nos pasó a nosotros en el año 1902, cuando se establecieron los norteamericanos en la base naval de Guantánamo, que hoy es una base naval, era una base carbonera, y entonces dijo, no, vamos a estar allí por 100 años. Y ya vamos más de 100 años y no han ido de ese lugar. Bueno, yo no quiero extenderle en ese sentido. Por eso era la situación que tenía Cuba al triunfo de la revolución. A eso es lo que el gobierno revolucionario cubano y las organizaciones hemos tenido que enfrentarnos. Y en el ámbito campesino, habían muchas organizaciones, pero esas organizaciones campesinas que habían en Cuba no eran representativas de los intereses que tenían los pequeños agricultores. Ese problema de solucionar el problema de la tierra, de solucionar el problema de la salud, de solucionar el problema de la educación, que le explicaba, ese problema del mercado, de la comercialización, de precios justos, esas organizaciones no eran representativas de esos intereses. Había, por ejemplo, una organización que se dedicaba, eran por cultivo o por crianza, una producción por los ganaderos, una organización para los cañeros, una organización para los productores de tabaco, etcétera, etcétera. Eran sectoriales, concretamente. Y los pequeños agricultores de Cuba, una vez que triunfó la revolución, el 1 de enero de 1959, Fidel volvió a la sierra a los 4 meses y 17 días, a la comandancia general que tenía en La Plata. Pero esta vez lo hizo para cumplir un compromiso que él tenía con los campesinos. Cuando habló en el Moncada, en el libro famoso que hablamos de la historia Mazorberá, él se refirió a los males, a la situación en que vivía el país. Dijo, una de las leyes que haríamos después del triunfo de la revolución sería la ley de reforma agraria.
Y a eso fue Fidel, a cumplir ese compromiso. Y se promulgó el 17 de mayo de 1959, o sea, 4 meses y 17 días después, la primera ley de reforma agraria. Esa ley de reforma agraria, entre otras cosas, resolvió el problema del latifundio, porque se expropiaron las tierras de esas grandes extensiones y pasaron al patrimonio estatal. Esa ley de reforma agraria afianzó a los pequeños agricultores en la propiedad de la tierra que elaboraban. Ese 25% que le explicaba, ahí los campesinos se hicieron propietarios. O sea, más de 100.000 familias se hicieron propietarios de su tierra. Y con esa ley también se resolvió el problema del mercado seguro para los pequeños agricultores. Porque hasta ahí los campesinos producían, además de que eran explotados, desalojados y todo cuanto les decía, hasta ahí los campesinos no tenían mercado para sus producciones. A sálvese quien pueda. Vaya a ver donde usted puede vender esas producciones, en competencia con los grandes propietarios. Y por entonces se les perdían esas producciones. Los campesinos no tenían precios justos para las producciones. La ley de reforma agraria y las leyes complementarias que se hicieron resolucionaron ese asunto de precios justos para las producciones de los pequeños agricultores. Y yo le podía enumerar 10, 15, 20, no sé cuántas cosas beneficiosas de la primera ley de reforma agraria. Porque esa ley de reforma agraria no solamente fue para los pequeños agricultores y para los campesinos, esa ley de reforma agraria también fue para los obreros agrícolas del campo y para las industrias, porque a partir de ahí los agricultores del sector estatal y del sector privado de los campesinos comenzamos a producir alimentos para las industrias que en ese momento no se producían. O sea, también se solucionó el problema de fuerza de trabajo y de trabajo para muchas personas que se unieran. Entonces, cuando los campesinos vieron de que eso era lo que ellos querían, bueno, se hizo la campaña de alfabetización. No les voy a hablar de eso. 47% no se la ley que dice que se alfabetizaron, seguimos la campaña de seguimiento y siguieron estudiando, superándose. Miles, millones de los hijos de los campesinos se superaron, fueron a las universidades, pudimos participar de todo el desarrollo social que tuvo la revolución, nos incorporamos a la cultura, al deporte tradicional de los campesinos, solucionamos esos asuntos. Entonces los campesinos dijeron, esa es la revolución que nosotros queremos. Y los campesinos cubanos tienen mucho apego y defienden a la revolución. Bueno, desde por siempre. Son los campesinos revolucionarios, los campesinos son defensores de la revolución, porque nos hemos dado cuenta que sin la revolución cubana, sin el Estado y sin el gobierno que tenemos, no sería posible lo que ya tenemos. Y no quisiera que vieran esto como discurso, estoy hablándole, soy un hijo de campesino, de aquellos tiempos, alrededor de 12, 13 años. Han pasado algunos, yo dije ahorita un poco en Jarana, el más joven del grupo, pero he tenido que pasar por esas cosas. Eso que le estoy diciendo, se lo estoy diciendo porque he vivido esos momentos. Entonces, ¿qué dijeron los campesinos? Vamos a organizarnos. Y lo que queremos es tener una organización que no sea sectorial. Queremos una organización donde estén representados todos los agricultores pequeños, con independencia del cultivo o la crianza a que se dediquen. Así surgió, el 17 de mayo, pero del año 1961, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños que represento en este evento. Esa ANAP, que nosotros le llamamos cariñosamente, la ANAP, surgió de ese proceso de lucha. Porque ustedes dirían, cuando las transnacionales estaban, ¿qué estaban haciendo los campesinos? Luchando por la tierra y por la solución de los problemas sociales que teníamos. O sea, tenemos muchos mártires en todo el territorio nacional, en 20 lugares. Yo le puedo decir, aquí murió Niceto Pérez, un 17 de mayo del año 1946. Aquí Sabino Pupo, en Camalote, en Camagüey. O sea, nosotros tenemos una lista larga de mártires por resolver estos problemas que nosotros le estamos diciendo. Entonces la ANAP es la organización de los pequeños agricultores
de los integrantes de las cooperativas de producción agropecuaria y de sus familiares en interés de movilizarlo en función de cumplir el programa agrario de la Revolución Cubana. Esa es la ANAP, esa es lo que nosotros representamos. Y por eso en Cuba hay una sola organización de pequeños agricultores. Una sola organización donde estamos representados todos los productores. ¿Y surgió cómo? Surgió por la voluntad expresa de los campesinos. Hay una estructura de base que para nosotros esa es la más importante. No tendría razón de ser la ANAP o la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños si no hubiera una estructura de base. Porque lo que nos hace fuerte a nosotros es que tenemos cooperativas en la base. Esos pequeños agricultores, esos cooperativistas, esos familiares reunidos allí, son los que hacen fuerte a la ANAP. Y un conjunto de cooperativas son la ANAP del municipio. Y ya el conjunto de cooperativas de varios municipios son la ANAP de la provincia. Y el conjunto de cooperativas de toda la provincia es la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. No sé si me explico, si ustedes me van entendiendo. Porque yo soy de la parte oriental del país y hablo un poco a prisa, a lo mejor estoy a ráfaga y quiero que sea tiro a tiro para que ustedes me puedan entender. ¿Nos vamos entendiendo? Sí. Bueno, perfecto. Entonces continúo. Esa es la situación, esa es la organización que creó el país, que ha ido evolucionando. No fue así como es ahora, y yo le voy a decir ahorita, o entre unos momentos, ahorita para ustedes en este momento, para nosotros un poquito más adelante. Le voy a explicar después esa ANAP de hoy que tenemos, pero nosotros pasamos por todos esos momentos, organizaciones, y tuvimos problemas, tuvimos muchas dificultades que se nos presentaron. Cuando vino el bloqueo económico, desde los primeros momentos de la revolución, oiga, nos las vimos feas. Y los campesinos dijeron, por cada una medida que tome el gobierno norteamericano contra el gobierno cubano, los campesinos vamos a tomar 10 más medidas. Y no vamos a dejar de producir. Y le voy a poner el ejemplo que decía la compañera de México, que nos pasó. Miren, no teníamos fertilizante químico para producir. No teníamos combustible. Nosotros no tenemos, ustedes saben que nosotros no tenemos recursos. Ahora es que hemos encontrado un poquito. Estamos produciendo. Pero en aquel momento nada de eso. No teníamos. Y usted sabe que dijeron los pequeños agricultores, dijeron, nosotros vamos a producir el fertilizante que necesitamos para el desarrollo de la producción. Y empezamos a producir con fertilizante orgánico. Empezaron a producir los campesinos con fertilizante orgánico sin ningún tipo de producto. Y no dejamos que se cayera la revolución. Y todo cuanto podíamos desarrollar lo hicimos. Y empezamos a aplicar un poco más tarde una metodología que ya después la conocimos porque avanzamos y eso. Aplicamos una metodología que se llama de campesino a campesino, que se conoce ya en Centroamérica, en Mesoamérica, en varios países. Y aquí hemos estado asesorando también en Venezuela a muchos productores con esa metodología de campesino a campesino, que consiste en una metodología horizontal, no es vertical. O sea, nosotros no orientamos de la instancia nacional lo que tienen que hacer los pequeños agricultores. Lo que hacemos es que a partir de las buenas experiencias que tienen los productores en el desarrollo de su cultivo o de su crianza, nosotros aplicamos ahí ese productor, porque a veces usted llega a una zona campesina y hay un productor o 2 o 3 o 4 que son muy buenos y el resto no produce. Y nosotros necesitamos que produzcan todo. Nosotros necesitamos que se incremente la producción. Empezamos a usar también el estiércol animal, que eso son miles de toneladas las que se pierden en el mundo entero, y es un abono orgánico perfecto, muy importante para desarrollar la producción. Hicimos el humo de lombriz, que también es líquido y también sólido, y producimos mucho. Y tenemos un sistema de capacitación a los pequeños agricultores. Entonces, ¿quiénes son los profesores? Los campesinos más avanzados, los que tienen más conocimiento y los que tienen ya buenos resultados. ¿Quiénes son los alumnos? Los campesinos que viven en la zona. Esos mismos nosotros los convocamos el sábado, el domingo, lo llevan a la finca. ¿Cuál es el aula? La finca del pequeño agricultor. Eso no lleva recursos. Para eso lo único que hace falta es la voluntad y el deseo de hacer las cosas. No nos gastamos muchos recursos en eso.
Estoy transmitiendo algunas experiencias de cosas que hemos hecho para poder salir a flote, porque la situación, ahora estamos más aislados y aún hablan ahora de restablecimiento de las relaciones diplomáticas de Cuba y los Estados Unidos. Ese problema. Sí, es muy bueno. Y si lo tenemos que hacer, lo hacemos y ya estamos trabajando en esa dirección. Pero eso tiene que ser sobre la base de no la violación de los principios de la revolución. No vamos a violar ninguno de los principios de la revolución. Si ellos quieren, tiene que ser con lo que nosotros les digamos. No puede ser con lo que ellos nos digan. Esas son las cosas de principio que estamos haciendo. Ya me están llamando la atención de algunas cosas. Y yo les juro que a los 15 minutos se ha terminado esto. Y si quiere que sean 10, pueden ser, podemos recortar, pero yo creo que hay mensajes que nosotros, experiencia que ya vivió la Revolución Cubana, que no podemos dejar de decirle a ustedes. Eso es lo que nosotros podemos decir. Y le puedo hablar de resultados. Le puedo hablar de la ANA. Mire, la ANA es una organización que los dirigentes principales de la ANA son campesinos. Nosotros nos hemos propuesto como principio que seamos campesinos, que seamos pequeños agricultores. Porque los campesinos es una clase social, y es una clase social como la clase obrera. Muchos no lo es una clase social que tiene su característica, pero tiene una psicología. Y para trabajar con ellos hay que conocerlo. No todas las personas no entienden bien al campesinado. Entonces, ese campesinado revolucionario cubano, y nosotros estamos trabajando aquí en la asesoría de las redes de productores libres asociados en Venezuela. Y lo que yo he visto aquí en Venezuela es exactamente papel carbón de lo que hay en Cuba. Los campesinos venezolanos son campesinos revolucionarios que apoyan el proceso revolucionario a Chávez, y no tengo duda que pueden hacer más que lo que hemos hecho nosotros, porque aquí hay recursos que nosotros no teníamos. Hace falta resolver un problema de carácter organizativo. Estamos asesorando la casa de cultivo, estamos trabajando en eso. Nos hace falta un problema organizativo. Nos hace falta un poquito de recursos que se le asignen a los pequeños agricultores. Entonces, nosotros teníamos problemas con los intermediarios. ¿Qué nos pasaba en Cuba? Los intermediarios eran los que compraban todas las producciones. Y venían y lo vendían en el mercado, y resulta que los intermediarios ganaban más que lo que producían. Es un asunto que hemos ido resolviendo. En Cuba hoy hay un intermediario. Si hay intermediarios que son los propios campesinos, como nosotros tenemos una cooperativa de crédito y servicio y una cooperativa de producción agropecuaria, ¿cuál es el principal intermediario que tienen los pequeños agricultores en Cuba? Si hay, ¿ustedes de qué? La cooperativa de crédito y servicio a la que ellos pertenecen. ¿Por qué? Porque los productores generalmente no les gusta ir al mercado. El productor de verdad le gusta producir. Esa es la experiencia que tenemos nosotros. Entonces, hay una junta directiva o voceros principales en la cooperativa, esos son los que se dedican a la comercialización de la producción, le compran la producción al campesino, la venden ellos en el mercado y le pagan a los productores eso. Eso nos ha dado resultados porque eso es un promedio de una semana a lo máximo, ya le estamos pagando el dinero que los productores vendieron a la cooperativa. Y nos quitamos por medio todo eso. Y ya ahí no puede ir a la finca del pequeño agricultor un coyote o un intermediario a venirle a comprar la producción. Se lo compra la cooperativa de crédito y servicio. O la contrata con una empresa estatal que están interesadas. Porque también hay una cosa, el Estado tiene una responsabilidad que está por encima de los intereses de los campesinos. Eso no lo podemos desconocer. El Estado tiene una responsabilidad de tipo social. Por ejemplo, los hospitales, ¿quién tiene la responsabilidad de eso? No es el pequeño agricultor, ni la CCS, ni nada de eso. Esa responsabilidad es del Estado. El Estado tiene la responsabilidad, en el caso de Cuba, de los hogares maternos, hogares de ancianos, escuelas, todo un grupo, conjunto de actividades. El Estado tiene que responder por ese problema. Entonces los productores tenemos la obligación de contratar con empresas del Estado esas producciones. Tenemos que contratar. Y lo que no contratamos con el Estado, las cooperativas de crédito y servicio, eso lo venden, puede ser a una empresa estatal, a precios por acuerdo.
Ya esa no se la pongo, la otra tiene un precio centralizado. Cuando yo contrato con una empresa estatal para el hospital, para la escuela, para esto, es un precio. Yo ahora tengo un precio porque el Estado está interesado que yo le produzca eso y yo le tengo que vender esos renglones y me lo paga a precio centralizado. Ahora, si yo le vendo a una empresa algo que no el Estado no ha expresado su interés, entonces, eso sí yo se lo vendo como productor a precio por acuerdo. O se lo vendo a la cooperativa de crédito y servicio o voy yo al mercado a venderlo. Porque tampoco hemos cerrado la posibilidad de los pequeños agricultores, los que quieran ir al mercado, que vayan al mercado y vendan al mercado. Esa es la experiencia de Cuba. Esa es la experiencia de Cuba en ese sentido. Déjeme decir, otro tema que abordé de aquí es, aquí hay una situación, mire, la NAP hoy, ¿qué pasa? La NAP en estos momentos. Para que ustedes tengan una idea, voy a ir casi, ya casi estoy terminando, pero lo quiero cerrar con esto que resulta muy importante, ¿no? Eso no pasa a lo que no estamos adiestrados a conferencias, eso. Mire, la NAP, y lo voy a leer, la NAP cuenta con 3.400 organizaciones de base, eso para nosotros es lo más importante, de las cuales 991 son cooperativas de producción agropecuaria. Esa forma de producción de la cooperativa de producción agropecuaria es aquella que los campesinos decidieron un buen día unir las tierras, los medios de producción y la fuerza de trabajo para trabajar en común, donde la propiedad es del grupo que decidió unirse. Esa es la cooperativa de producción agropecuaria. Y la otra forma, nosotros tenemos, y están integradas, y tenemos la otra forma, es cooperativa de crédito y servicio. ¿Qué cosa es una cooperativa de crédito y servicio? Es una entidad económico-social con personalidad jurídica propia, tiene responsabilidad limitada a su patrimonio. Y todas esas cosas. Pero los campesinos mantienen la propiedad privada sobre las tierras, los medios de producción y los recursos que genera el proceso de comercialización. O sea, hay dos. Los que quisieron venir para la cooperativa de producción agropecuaria están en la cooperativa de producción agropecuaria. Los que quisieron quedarse en la cooperativa de crédito y servicio se quedaron en la cooperativa de crédito y servicio. O sea, nosotros todo lo que hacemos lo hacemos bajo el principio de la voluntariedad más absoluta. ¿Usted quiere esto? Esto es lo que quiere. Y se acabó. Entonces estamos trabajando en esa dirección. Entonces, de los asociados, 380.990 asociados, 66.900 son mujeres. Es otro tema que trabajamos, el tema de equidad de género. Las mujeres son muchas presidentas de cooperativas y de municipios, son mujeres en el caso nuestro. Bueno, eso ahí. Yo le quería, aquí está el proceso de comercialización de la producción de los campesinos. Hay todo un programa, mire, aquí todo un programa. Yo no le voy a dar a ustedes aquí un seminario de ese punto. Solo lo que quiero compartir con ustedes, el aporte que brindan los campesinos organizados en CPA y CCS en el país. Fíjense a lo que ha llegado. La misión de nosotros es producir alimentos para el pueblo, políticamente. Les voy a decir algunas cifras. Mire, de las viandas para nosotros genéricamente, digamos, plátano, yuca, todo esto que tiene que ver genéricamente. Porque hablamos el español, pero hay veces que hay una cosa que se utiliza diferente aquí. Ustedes dicen oyama, por ejemplo, una cosa, para nosotros es calabaza, en Cuba. Y hay nombres que no coinciden. Pero así todo lo que se produce. Los campesinos aportaron el año pasado el 68% de todas las viandas que el país acopió o arrimó. El país no puede desatender eso es importante, porque si no el desabastecimiento que se produciría sería terrible. Aportamos el 68%. De las hortalizas, tomate, lechuga, todas las hortalizas, ahí también todo el ají, dulce que ustedes dicen, los campesinos aportaron el 70% el año pasado. De los frutales, lechosa, todos los frutales, la familia de frutales, estoy hablando genéricamente, los campesinos aportaron el 80%. Arroz húmedo, los campesinos aportaron el 70% de todo lo que ocupó el país. Caraota o frijoles, decimos nosotros, aportaron el 80% de todas las producciones, de esos renglones de la producción.
Café cereza. Los campesinos aportaron el 88%. No, miento, el maíz, el 88%. Café cereza, el 67%. Tabaco, el 95%. El 95% y el tabaco un renglón exportable. Porque hasta a nuestros enemigos les gusta fumarse un habano. Y que lo pague bien, salió fue con un habano en la mano. Así que imagínese usted, vamos a vender el tabaco, no se ocupe. Y eso lo compramos en alimentos, porque eso después nosotros convertimos en compota para los niños, en leche, en polvo para esto. Eso es lo que compramos con eso. Nosotros ese dinero lo utilizamos para esas cosas. Entonces, la caña de azúcar la aportamos el 30%. La leche de vaca el 68%. La carne de cerdo el 85%. El ganado menor el 90%. Miel de abeja el 72%. Hay otros renglones en los que nosotros no somos fuertes, he nombrado en los que somos fuertes. Hay otros renglones que el Estado lo produce. Y dejo para último la tenencia de ganado vacuno en el país. Miren, el 70% del ganado vacuno que hay en Cuba lo tienen los pequeños agricultores. Y le digo eso, y para cerrar con esto, hay una campaña internacional contra Cuba que no hay propiedad privada. Es un graso error. Campaña como la que hay contra Venezuela aquí. La batalla económica, todo le parece mal. Que si esto está mal, que si no sé qué cosa, que no sé, pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer es enfrentarnos a resolver el problema. Nosotros tenemos el 70% del ganado mayor está en manos de los pequeños agricultores. Eso es privado. Nosotros le dimos la tierra a más de 100.000 familias. Eso es privado. Eso es privado, eso es de ellos. Porque los campesinos lo que venden, lo que comercializan, lo venden y el dinero que genera eso es para la familia campesina. Yo le puedo asegurar que las mejores viviendas que hay en Cuba las tienen los pequeños agricultores. Yo le puedo asegurar, ustedes algunos habrán ido a Cuba. Lo que le estoy diciendo me lo pueden desmentir y decirme si es así o no es así. Las mejores viviendas que hay las tienen los pequeños agricultores. Uno de los sectores de mayor nivel de ingreso económico son los de los campesinos. Estarían ahí, chao, con el turismo. Y vamos a ver. Pero son los campesinos que trabajan. Nosotros estimulamos a los campesinos que trabajan y no nos importa que haya un campesino que tenga 1 millón de pesos, 2 millones o 3 millones, siempre y cuando haya sido fruto del trabajo que honradamente ha hecho él y su familia. La corrupción es otro tipo. Hay personas que tienen dinero guardado en el banco, pero no trabajan. Y lo ha hecho sobre la base de la explotación del hombre por el hombre. Eso es lo que nosotros reprochamos y hacemos. Entonces, yo no le quiero cansar. Ya le digo, hay cosas que he tenido que forzarme. Y aquí hice un esquemita aquí mientras hablaban los compañeras que me antecedieron a la palabra para ver si decía de todo. Sé que se me han quedado cosas, pero el mensaje que le quiero trasladar es eso. Y nosotros, unidos, bien unidos, como dijo Chávez, unidad, unidad y unidad. Eso será lo que nos dará la victoria. Muchas gracias.